Matices. Una producción de Noticias Monumental. Datos curiosos en el manejo mediático, Carlos, también sobre este tema. Uno de esos es la guerra de fuentes anónimas, y la guerra de fuentes anónimas es que el Washington Post, que es el que ha liderado, como lideró en Watergate a inicios de los 70s, las publicaciones contra Nixon, lo que ha hecho es citar efectivamente fuentes anónimas que no puede identificar, que merecen su credibilidad, pero además señalan algunas otras notas posteriores que James Comey filtra a través de sus allegados. O sea, ya le atribuye a James Comey la intención de filtrarlo. Y la Casa Blanca hace lo mismo. Digamos, filtra, ¿verdad?, a través de periodistas que ya la decisión estaba tomada, la de despedir a Comey. Pero bueno, para gusto de muchos, Trump había cometido errores gruesos en diplomacia, en modales y en algunas cosas. Pero es la primera vez que le podrían achacar un cargo penal. Sí, obstrucción de justicia. Hay que recordar que cuando esto explota, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Ron Stein, que es el que tiene encargado la investigación de este asunto en el FBI, nombra un fiscal especial, cosa que no había pasado en mucho tiempo en los Estados Unidos. Nombra a un ex jefe del FBI de 8 años, de apellido, nombrado por demócrata, de apellido Mueller. No, mentira, nombrado por Bush hijo. No, nombrado por Bush hijo. Sí, pero se mantuvo en el gobierno de Obama. Lo que demuestra el nivel. Recuerden que el jefe del FBI se nombra por 10 años, de forma tal que no tenga una situación de legitimidad con cambio de gobierno. Así es, pero es interesante porque era el ex jefe de James Comey. Cuando era director del FBI, este fiscal especial, James Comey era el subdirector del FBI. Claro, pero el perfil que le hacen al fiscal especial es que es un tipo sumamente honesto, es decir, muy difícil de comprar, que es sumamente meticuloso en sus métodos de investigación y sumamente rígido en sus contenidos éticos. Entonces, hay un artículo de una revista internacional que se llama Foreign Policy, muy recomendable, que es para entender, digamos, los think tanks estadounidenses, donde le dicen que es la peor pesadilla que puede tener Trump. Bueno, porque es un tipo que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Claro, y el mismo Trump acepta en Twitter que es la peor pesadilla que podría tener, diciendo que él está siendo perseguido y que la institucionalidad está... Él dice que es lo peor desde el macartismo, ¿verdad? Que es la peor casa de brujas desde el macartismo. Claro, pero aquí lo curioso, nada más para explicarle a la gente, Carlos, déjame un segundo y dejarlo claro. ¿Por qué se nombra un fiscal especial? Porque a diferencia de Costa Rica, donde el fiscal general lo nombra el Poder Judicial, en los Estados Unidos el fiscal general lo nombra el presidente de los Estados Unidos. Y entonces, al nombrar un fiscal especial, se le da absoluta legitimidad para presentar cargos penales, para abrir las investigaciones que necesite abrir contra quien necesite abrir, y no tiene que pedirle permiso a nadie. En todo el territorio de los Estados Unidos. O sea, es un super fiscal para ese caso específico, Entonces, incluso tiene más capacidad de investigación que el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es un proceso que ha ido en escalada. Algunos comentaristas, eso es un poquito de lo que uno a veces desea, ¿verdad? Hay comentaristas que convierten el análisis en lo que uno desea. No necesariamente eso es correcto. Muchos comentaristas hablan ya de la inmediatez del impeachment. Para eso falta bastante. O sea, es un proceso
apenas se está iniciando una investigación especial. Hay mucho ruido en el Congreso, hay que esperar a ver qué dice Comey, que se empiecen a sacar más elementos. No son investigaciones. Si un fiscal especial levanta un proceso contra el presidente de los Estados Unidos o incluso contra los allegados cercanos del presidente de los Estados Unidos, tenga plena seguridad que va a estar completamente documentado. Así es. Porque nadie se va a arriesgar a atacar el sistema político de su país, porque eso es mover el sistema político, llevar al presidente a esos extremos, es mover el sistema político, porque no solo es contra el presidente, sino quién más se va a ir. Entonces no es algo que sea fácil de ir estableciendo ligámenes y que se pueda probar sin lugar a duda razonable que esos hechos ocurrieron. Hay que recordar en retrospectiva, tal vez es que estamos muy expectantes de lo que pase con Donald Trump, pero en retrospectiva hay que recordar que el caso de Nixon, desde el robo en el edificio de Watergate hasta la dimisión de Richard Nixon, pasan 2 años. Correcto. ¿Verdad? O sea, ahora lo vemos en retrospectiva como que fue rapidísimo. Y hubo un quiebre en el caso de Watergate, que ya hay algunos medios, incluyendo el Washington Post, el New York Times y el diario El País en español, que han vinculado, digamos, lo que está pasando con el arranque del Watergate. Y es que en Watergate a Nixon no va a impeachment. No, él renuncia. Él renuncia para porque, no ir a impeachment. porque sabe que está completamente rodeado. Claro, pero el quiebre es cuando el fiscal especial en ese momento, en los Estados Unidos, pide acceso a las grabaciones del Salón Oval, que había instalado además propio Nixon. ¿Verdad? Y la Casa Blanca tiene que entregarlas. Nixon era un tipo muy paranoico, entonces eso mismo lo llevó a claro, pero cuando Nixon tiene que entregar las grabaciones de su oficina, digamos, las grabaciones de audio de su oficina, sabe lo que va a pasar y renuncia. Sí. Aquí el primero que mete la palabra llamadas grabaciones es Trump. Es Trump. ¿Habrá grabaciones de la reunión con Comey? Gran pregunta. ¿Cómo saberlo? En el Salón Oval ya no se graba todo. No sé, Randall, sinceramente no sé. Supongo que se grabarán cosas como llamadas internacionales, eso evidentemente que sí. Sí. Pero no sé si tendrán la paranoia de grabar absolutamente todo lo que ocurra en el Salón Oval. Es que Trump lo que hace en el tweet es casi bajar que él tiene la grabación. Sí, claro, y que si Comey dice cualquier cosa, él va a soltar la grabación y el que va a quedar peor es Comey. Van a quedar mal los dos. Sí, pero Comey ya no es director del FBI. Comey ya no es director del FBI. Comey no tiene nada que perder. Donald Trump está empezando el gobierno. El gobierno de Trump se hace eterno. O sea, llevamos apenas 5 meses y parece que han pasado muchos años. Pero además llevamos 5 meses y ya tiene un fiscal especial investigando. Sí. Pero además Comey es un hombre muy respetado por sus agentes. Tiene muy buena fama. Quizá lo que lo perjudicó más fue la decisión que toma en media campaña electoral. Porque toma una decisión de abrir un proceso y después cerrarlo casi inmediatamente, entonces queda muy mal parado. El de Hillary Clinton, pero después lo reabre una semana antes. Sí, por eso, o sea, lo abre en proceso electoral para cerrarlo en media campaña electoral, es decir, no se puede estudiar, habría que estudiar cuánto efecto tuvo ese proceso en el final de la campaña electoral, pero tengamos que pensar de alguna forma que le hizo daño a la campaña electoral. Y el hackeo ruso. Sí, es muy interesante este tema. Ahora bien, yo estoy súper expectante. Vamos a ver, ya sé que Michael Flynn, el ex asesor en seguridad de Donald Trump, que renunció, por cierto, después de que se supo, y él le mintió al vicepresidente Pence. No a Trump, sí, al vicepresidente Pence, un detallazo, que había tenido reuniones con rusos y después había escondido los contratos y los pagos que había recibido de empresas rusas. Ese no va a ir a declarar al Congreso, que es la otra investigación, la investigación política, ese no va a ir al Congreso. No. El que va a ir es Comey. Sí, y ya anunció que va a ir. Que debe estar bastante dolido con la nota que le mandó el presidente Trump y vamos a ver, es decir... Pero lo que debe estar es súper cuidado. Sí, también, pero creo que estos tipos deben manejar un archivo personal lo suficientemente fuerte como para responder ante ciertas circunstancias, ¿verdad? No se ha fechado la visita de Comey. Se puso para finales de mayo, pero no tengo claridad qué días finales, en qué momento de mayo era. Hombre, yo ese día compro palomitas y me quedo... Claro, es muy interesante ver ese tipo de
de proceso y lo van a transmitir por todas las cadenas grandes de los Estados Unidos, CNN en primer lugar, Washington Post transmisión en vivo. Es decir, creo que es un poco la venganza de los medios. Sí, bueno, de los medios. de los medios contra medios. Trump. Sí, porque recordemos que Fox, Braveheart, que son cadenas de derecha o que podemos considerar de derecha, están defendiendo al presidente. Pero vamos a ver, ¿cuál puede ser el final de la investigación judicial que hace el fiscal especial? Podría ser, o sea, existe la posibilidad de que sea un impeachment, un juicio político. El final de la investigación que se hace de manera parlamentaria, ¿cuál puede ser el final? También puede ser un impeachment. Recomendar al fiscal especial levantar el proceso. Ok, aquí se une la Cámara de Representantes. Pero toma en cuenta que eso, digamos, es la parte jurídica. La parte política es que destruyen una administración. Sí. Recuerdo, no lo viví especialmente, todavía no tengo esa edad, pero he leído y trabajado mucho el caso de Irán-Contras. La administración Reagan se cae en Irán-Contras. ¿Por qué? Porque a pesar de que el presidente no lo tocan y todo recae sobre Oliver North, la presentación de Oliver North ante el Senado destruye a la administración Reagan, la debilita completamente. Es una administración antes de que explote el Irán-Contras y se despliegue todo eso, a después de que ya se ha ventilado el Irán-Contras. Es decir, políticamente yo creo que los demócratas están jugando la carta de presionar. No sé si tienen claro que quieran llegar al impeachment, pero sí quieren presionar de tal forma para que la administración de Trump se vea tan débil que de cara a las elecciones de medio periodo puedan revertir la situación en el Congreso y tengan una administración sin legitimación política. No, yo no había nacido y creo que vos tampoco habías nacido, pero en el caso de Richard Nixon, no. Sí, por supuesto. En el caso de Richard Nixon, vamos a ver, a Nixon lo agarran a golpes políticos, lo dejan en el piso sangrando, pero no le dan el último tiro. Y no le dan el último tiro me refiero porque aunque ahí muere su carrera política, inmediatamente Gerald Ford asume y hace una ley le indulta al presidente, indulta a Nixon. Verá, yo estaba pensando, bueno, y si pasa un impeachment en Estados Unidos, ¿qué viene? El que queda de presidente es Mike Pence, en caso de que Trump dimita o lo echen. Indultará a Trump. Eso es lo que quiere el Partido Republicano. A veces se me pasan esas ideas por la cabeza. A veces solo pienso, en esos ratos de ocio, ¿qué pasará por la mente de los líderes republicanos? Exactamente, yo digo, ¿qué será lo que quieren los republicanos? Que querrán, no que se caiga su gobierno, que se vaya Trump y quede Pence, que es un hombre más moderado que Trump. Más moderado en ciertas, es políticamente más correcto. Sí. Pero no es muy moderado en ciertos temas, ¿verdad? Ideológicos. En temas de ética y moral no es un tipo liberal, es un tipo muy conservador. De hecho fue el arma de Trump para atraerse a la derecha conservadora religiosa. A la derecha conservadora religiosa, tipos como Ted Cruz, tipos más vinculados con las religiones evangélicas de los Estados Unidos. Porque McCain está absolutamente... McCain lo está despedazando y le ataca todo. McCain hasta le está atacando el presupuesto de defensa, que es un presupuesto más caro que el que estableció Obama para el ejército, pero que tiene una serie de debilidades que McCain está viendo en, digamos, construcción de flota y otra serie de elementos que él considera que la plata no se está invirtiendo bien. Que el presupuesto, Randall, es otra historia. No sé si has visto que el presupuesto del Departamento de Estado lo cortaron. Y eso implica reducción de la gestión de las ayudas de cooperación internacional. Básicamente a México le están quitando un 40% de la cooperación que Estados Unidos le da a México, que es mucho. Guatemala, Honduras y El Salvador lo están sufriendo y nosotros también lo vamos a sufrir. Entonces ya es el efecto colateral de la política exterior. Pero además ha cortado también el presupuesto de las ayudas sociales. Completamente para dentro de el Ministerio de Defensa. Dentro de los Estados Unidos es un recorte. Ese recorte se veía venir. Heritage Foundation, si no me equivoco, había sacado un
un documento muy fuerte, un documento político donde decía que eso era lo que había que hacer, que había que recortar el presupuesto de los Estados Unidos en 10 años, de forma tal que pudieran hacerse cortes de impuestos muy fuertes en 10 años para reactivar la economía, de acuerdo con la posición de ellos. Eso, digamos, que se veía venir. Ahora estamos viendo los efectos y la capacidad de los demócratas de ver que paran o que no dejan avanzar en ese presupuesto. Claro, ahora peguemos los dos temas, porque es que el presidente Trump se sube en el Air Force One, que por cierto ha gastado infinidad de plata más. No soporta vivir en Washington. No soporta vivir en Washington, no, pero además su esposa vive en Nueva York y requiere vigilancia del servicio secreto. Su hijo también, sus hijos requieren protección. Él también, y se va a Florida casi todos los fines de semana. Ya viajó, no sé, 10 veces más que Barack Obama en ese mismo periodo y gastó la misma cantidad, más plata. Trump se sube al Air Force One y es justamente cuando despega el Air Force One y él va camino hacia Arabia Saudita donde se filtra en ese instante lo de la reunión con Comey y las notas que habían tomado una reunión. Aquí empezamos a unir las dos cosas. Eso es muy interesante, el ataque se da en ausencia del presidente Trump. Sí, un ataque virulento. Pues todos los días, vamos a ver, le han quitado protagonismo al viaje. Al primer viaje del presidente de los Estados Unidos, básicamente lo que ha hecho la prensa que se le opone a Trump es quitarle protagonismo al viaje. Han sacado todo lo que tienen y han aprovechado también la coyuntura de la situación de Comey, es decir, han extendido el impacto de la noticia Comey. Sí, de hecho estaba revisando en ese instante la portada web del Washington Post y el tema Comey sigue siendo noticia en Washington Post, donde están hablando justamente de cuánto pudo influir Rusia en la investigación del FBI sobre los emails de Hillary Clinton. Recordá que Brennan llega y dice algo muy grave. Brennan dice que ya habían procesos de amenazas de los agentes rusos a funcionarios de la campaña del Partido Republicano. Es decir, que ya habían logrado establecer un mecanismo de coacción sobre los funcionarios, sobre ciertos funcionarios del Partido Republicano. Es decir, que ya la capacidad, digamos, de contraespionaje ruso dentro de esa campaña era mucho más fuerte. Era mucho más fuerte. Por supuesto, que es algo que es donde la mayoría pensamos que en algo va a terminar, porque Estados Unidos no aguantará la influencia rusa en las elecciones. Rusia es su peor enemigo, y no estoy hablando en términos militares, estoy hablando además en términos ideológicos, en términos culturales. En términos todas las películas de los 70s, 60s, 70s, 80s y a inicios de los 90, los malos hablaban en ruso. Y hay un elemento importante, ¿verdad? Son enemigos geopolíticos. ¿Sí? O sea, desde cierto punto comparten fronteras geopolíticas, zonas de influencia, y están luchando por ver quién domina esas zonas de influencia desde hace mucho tiempo. Por supuesto, pero me refiero a la ciudadanía, los de a pie, diría el ministro de Comunicación, los de a pie, los estadounidenses de a pie, que son muy pocos porque las distancias son muy largas, crecieron bajo una narrativa donde los rusos eran los malos. Rocky 4 pelea con un ruso, Superman 4 pelea con un ruso, Rambo pelea con un ruso. Sí. Todos hablan en ruso. Sí. Bueno, y ahora después lo cambiaron por musulmanes. ¿Sí? Pero siempre hay un malo. Exacto. Pero, porque en la narrativa estadounidense, vea, lo malo es ruso. Más allá, en la narrativa estadounidense, en la formación de la identidad cultural de los Estados Unidos, siempre hay un enemigo externo que es muy importante que exista para justificar la diferencia estadounidense. Es decir, la lógica de destino manifiesto evoluciona en la narración histórica de los Estados Unidos a convertirse en la particularidad estadounidense. Es decir, la sociedad estadounidense ocupa sentirse privilegiada y especial contra todo lo que hay en el mundo. Es decir, es una construcción de identidad nacional. Todos los estados formulan identidades nacionales. En el caso de los Estados Unidos, esa noción de superioridad social,
de tierra de la libertad, de imperio de la libertad, que es el nombre que le dan algunos autores, es clave. Entonces siempre se ocupa un enemigo que está contra esa idealización de lo que debe ser la sociedad estadounidense. Ahora bien, el presidente agarra el avión, llega a Riad, en Arabia Saudita, que por cierto lo reciben con cosas con lo que además ha compartido Trump durante estos meses con algunos otros gobiernos. Vamos a ver, cuando Xi Jinping estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Las empresas de la familia de Trump, pero digamos, las empresas de la familia de Trump reciben en ese instante el visto bueno por unos negocios multimillonarios en China. En Arabia Saudita pasa lo mismo, reciben a Trump, no es parte, digamos, de la respuesta formal a la invitación de Trump el aprobar los contratos, pero evidentemente le están quedando bien al presidente de los Estados Unidos. Correcto. Le están dando más millones para cuando salga de ahí. Mira, el viaje tiene varios elementos. Quizá yo empezaría diciendo que es un viaje que rompe una tradición del presidente de los Estados Unidos de los últimos años. Generalmente el presidente de los Estados Unidos, el primer viaje que hacía al exterior lo hacía hacia México o lo hacía hacia Canadá. Sus vecinos. Sus vecinos. Esto de los primeros viajes, vamos a ver, yo sé que a veces la gente piensa que la diplomacia es un montón de paja, pero la diplomacia tiene un lenguaje y una simbología. Y el lenguaje hay que comprenderlo, el lenguaje de los gestos, el lenguaje de los regalos. Ahora hablaremos de los regalos del Papa. Sí, es muy interesante. ¿Es el titular del New York Times? Sí, es interesantísimo, es una pedrada esa violenta. De hecho, te lo voy a leer. El Papa regala a Trump, da los regalos a Trump mandándoles mensajes claros. Sí, exactamente, los regalos tienen que ver, por ejemplo, entonces, el asunto de la parafernalia de los primeros viajes es clave porque refleja los intereses fundamentales de un gobierno. Por ejemplo, si te diste cuenta, el primer viaje internacional de Macron, nada más asumir el poder en Francia es a Alemania. ¿Por qué? Porque ese eje franco-germano es fundamental en la construcción política de la Unión Europea. Son las dos locomotoras. Las dos locomotoras de la Unión. Entonces, ese primer viaje representa la visión del presidente o la visión del jefe de Estado hacia lo que le va a dar importancia. Trump, el primer viaje que hace, lo hace a Medio Oriente. Adiós México, adiós Canadá. Les está diciendo muy diplomáticamente o nada diplomáticamente que no me interesan. No me interesan lo que, por ejemplo, le interesaron a Obama hacer ese primer viaje, a Bush, que hizo también el primer viaje a México. Les está diciendo así muy, no, ustedes no están dentro de la esfera de mis prioridades, yo me voy al Medio Oriente, donde llego a vender contratos muy fuertes de armas, que después tendrán que pasar por el Congreso, pero bueno, eso es otra historia. Claro, pero aquí lo interesante, porque hay una paradoja en el discurso del presidente Trump en Arabia Saudí, donde le habla al pueblo musulmán, digamos, sobre, no Arabia Saudita, le habla al pueblo musulmán sobre los extremistas islámicos. Pero bueno, yo cuando lo escuché hablar al presidente Trump, no pude olvidar que la mayoría de atacantes del 11 de septiembre y Osama Bin Laden eran saudíes. Exactamente, vamos a ver, hay varios elementos interesantes en esta decisión de Trump de viajar a Arabia Saudita. ¿Qué pensaba hacer Obama? Obama durante 8 años tuvo una política de repliegue en el Medio Oriente. Entonces, ¿en qué consistía la política Obama? La política Obama era separarse de los socios tradicionales de los Estados Unidos en el Medio Oriente, Israel y Arabia Saudita, para llevarse bien con Irán y que junto con Turquía se convirtieran en potencias de un mismo nivel que se autocontrolaran, para que eso le permitiera a los Estados Unidos dejar de estar metido en Medio Oriente. O sea, la política de Obama es una política de repliegue. Entonces, Obama no es querido por Israel, recuerden los pleitos entre Obama y Netanyahu, ni es querido por los árabes saudíes. ¿Por qué? Porque Obama le permitió consolidarse a su enemigo natural, que es Irán. Entonces, el viaje de Trump viene y dice, olvídense de lo que hizo Obama, yo no creo en eso.
creo en una política de repliegue, pero mi repliegue es diferente. Yo voy a mantener mi fortaleza con Arabia Saudita e Israel, y el malo de la película es el Islam chiita de los iraníes. Y además advierten, no va a pasar que Irán logre ser una potencia nuclear. Es correcto, que es casi como decir, bueno, el tratado que acabamos de firmar hace 2 años, que es una genialidad diplomática, un caso de éxito, de un acuerdo, de ahí, y que fue atacado duramente por los árabes saudíes, por Israel, tiene sus días contados, al parecer, con esas declaraciones. Uno nunca sabe. Porque claro, con Trump uno nunca sabe. No, pero Netanyahu era uno de los personas más felices del Trump. Fue claro, el primero en felicitarlo, si no me equivoco. Imagínense el nivel de histrionismo de Netanyahu, que cuando se presenta la situación de Irán, él sale en un programa con una bomba dibujada y dice, esto es Irán. Un presidente de un país saliendo a decir eso de otro país, eso es a un nivel diplomático, eso es incluso muy ofensivo. Ofensivo. Sí. Es casi como una declaratoria de guerra. Bueno, ellos viven casi en guerra. Recuerden que en Siria los israelíes atacan fuertemente lo que apoya Irán. Y no, y aquí no estoy diciendo que unos son buenos y unos son malos, es que todos tienen intereses y los pelean. Es que a veces este tipo de discusiones es como quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Aquí es a penalitos. Pero déjame meterme en algunos otros, bueno, no, ahorita me meto en algunos otros detalles. Mantengámonos en Arabia Saudita. El acuerdo que había logrado Obama con Irán efectivamente fue muy mal visto por Israel y por los saudíes. El hecho de que Trump aterrizara en Arabia Saudita, que diera ese discurso en Arabia Saudita, es un simbolismo clarísimo. Claro. Y que le advirtiera a Irán. No, y ni siquiera ya vamos al plano de lo simbólico. En sus discursos emite unos ataques directos a Irán fuertísimos. Los acusa de seguir patrocinando el terrorismo. Es decir, es diametralmente una posición completamente distinta a la que tenía Obama. Es decir, los terroristas ya no son saudíes, los terroristas son iraníes. Es decir, esto es negar la realidad. O sea, los saudíes tienen organizaciones terroristas muy fuertes. Otra cosa que hace Trump, elimina por completo el llamamiento a democracia y derechos humanos. Es decir, él cuando habla al mundo sunita, básicamente no a todo el Islam, él habló a los sunitas, de ahí es básicamente un discurso donde derechos humanos, transición de gobierno, transparencia son temas que no se tocan. Ni le importan. Es decir, ahí está hablando con un montón de autócratas, no está hablando a gobiernos democráticos. Es curioso ver esa imagen en Riyadh, cuando está dando el discurso, está efectivamente rodeado de autócratas. Exactamente, es así como, yo creo que él pensaba, ¿cómo ustedes hicieron para gobernar tan fácilmente? Sí, tal vez le estaba pidiendo consejo. Sí. Pero bueno, lo curioso justamente es que no ha habido, por lo menos que yo sepa, tal vez vos lo hayas visto, alguna reacción iraní, porque cuando Mahmoud Ahmadinejad era presidente iraní, las respuestas eran inmediatas y agresivísimas. Claro, lo que pasa es que Irán, recordá que estaba en un proceso muy interesante, que era un proceso electoral. Irán estaba metido en su asunto interno, en medio viaje de Trump, y creo que eso evita que Irán reaccione de forma violenta, y gana el candidato, el actual primer ministro de Irán, presidente de Irán, y ese es un tipo moderado y que más bien fue uno de los artífices del acuerdo con los Estados Unidos. Entonces no es un tipo que sea de reacciones tan virulentas como puede ser un conservador como Ahmadinejad. Son las 2:39, vamos a la pausa, la primera pausa comercial del programa. Venimos para hablar de 2 visitas más que hizo. Bueno, en este bloque vamos a hablar de una visita de Donald Trump, que es la visita a Israel, y la reunión también con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. La visita por primera vez en la historia de un presidente al Muro de los Lamentos, que tiene que ver también con un fuerte simbolismo, y pues al final del programa abarcaremos la visita al Papa Francisco, que tiene unas imágenes impresionantemente ricas desde el punto de vista periodístico. 2:40, vamos a la pausa. Una producción de Noticias Monumental.
porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. Necesito terminar el tema de la gira de Donald Trump a Arabia Saudita para llegar a Israel. Terminémosla de la siguiente manera. El mensaje de Trump es un mensaje moderado en términos de que no habla de extremismo islámico, no habla de salvaje el Islam, que el Islam no odia a los Estados Unidos, es decir, se cohíbe de decir eso. O sea, hace una obra de teatro, dice que no piensa eso. Pero al mismo tiempo llega y promete la creación o fundan un centro de lucha contra el extremismo islámico, pero el centro tiene un mensaje adicional, que dicho sea de paso, Randall, producto de esa inauguración hay una foto muy divertida que está circulando en las redes sociales, donde sale el rey de Arabia, el presidente de Egipto y Donald Trump en una pose bastante... discutíamos si era polémica. Yo te decía que más bien era chiste, porque parece una película Marvel. Voy a ponerla en el Twitter de Monumental. Para la gente que nos está oyendo, esa es la foto que ha generado ustedes. Compartirán conmigo que es una foto particular. Ahí la acabo de poner en Twitter. Bueno, tienen que verla. En Twitter, para explicarle hay que verla. Aunque usted no tenga Twitter, solo pone www.twitter.com/monumentalcr y puede ver la foto. No dejen de verla porque sí tiene su significado, aunque sea graciosa. Te decía, este centro implica invertir un montón de dinero, armar a los saudíes para que sean los saudíes los que ataquen, y eso es un poco paradójico, ataquen los movimientos extremistas dentro del Islam. Es decir, es una forma de repliegue de los Estados Unidos, y eso hay que tenerlo claro. Yo creo que los Estados Unidos están en una fase de repliegue, con Obama de una forma más elegante y civilizada, con Trump de una forma más rocambolesca y desordenada. Exactamente. Ok. Bueno, de ahí, de Arabia se va para Israel y se reúne con el primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Qué importancia tiene la visita a Israel? Donde además, insisto, fue al Muro de los Lamentos, que es el primer presidente de los Estados Unidos que acude. Básicamente está yendo a Jerusalén, que es que para todo el resto del mundo no es la capital del Estado de Israel, pero para Israel sí lo es. Sí, la capital es Tel Aviv. La capital oficial de Israel es Tel Aviv. Entonces, al ir a Jerusalén, está básicamente legitimando la posesión que tiene Israel de Jerusalén, que contradice todos los convenios, todas las declaraciones internacionales sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, a partir de ahí es una situación compleja. El ir al Muro de los Lamentos tiene una característica simbólica especial. El Muro de los Lamentos, según la tradición, es lo que queda del gran templo de Jerusalén. Arriba del Muro de los Lamentos está la explanada de las mezquitas, que es uno de los lugares santos del Islam. Entonces, al ir al Muro de los Lamentos, Trump está dándole no solo un carácter político a la visita, sino religioso. Y eso es lo peligroso de tomar esa decisión. El mundo musulmán, particularmente el islamismo extremo, podría tomar esto como un reto. Visitó la explanada. O sea, no estuvo en la explanada. No estuvo en la explanada. Estuvo a la par de la explanada. Estuvo en el Muro de los Lamentos. Sí, lo que queda del gran templo. Entonces es un componente religioso difícil de manejar y que puede ser un polvorín, ¿verdad? O puede ser el caldo de cultivo para decir un montón de cosas. Al día siguiente de reunirse con Netanyahu, que seguramente estaba muy feliz de conocer a Trump, y acudir al Muro de los Lamentos en Jerusalén. Que no sé si revisaste el Twitter de Trump durante esos días. Algunos. Muchos tweets salen en idioma hebreo. No. Sí. Emite tweets retuiteando ciertas cosas en hebreo. Y yo que pensaba que él lo manejaba. No es difícil manejar el yiddish. No, vamos a ver. No, pero además, que él manejaba su cuenta en Twitter. Bueno. Que estoy seguro que sí la maneja. Me imagino que es de cuánta gente más. Ahora, es muy interesante lo que él expresa en su Twitter. Él dice que
es una cultura milenaria, una religión milenaria que él va a defender a toda costa durante su gobierno, que Israel es uno de los aliados más fieles de los Estados Unidos. Con eso se vuela la narrativa de Obama, que más bien estaba vinculada a reducir el papel de Israel dentro de la política exterior estadounidense, ¿verdad? Por supuesto. No eliminarse. Obama nunca eliminó a Israel de la política exterior de los Estados Unidos. Era disminuirle el peso. Pero le disminuyó el peso en las relaciones en el Medio Oriente. Claro, porque todo pasaba antes de Obama y ahora, digamos con Trump, por Israel. En el Medio Oriente sí. Sí, en temas de Medio Oriente. Pero bueno, al día siguiente llega y se reúne con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Yo no entiendo cómo toma Abbas esa reunión, porque el día anterior prácticamente acaba de legitimar un montón de posiciones que tiene la Autoridad Nacional Palestina. Sí, y digamos que Abbas tiene mucha oposición en los territorios de Palestina, en Palestina, en el Estado palestino. Y lo más grave de todo esto es que el discurso de Trump es que ha conversado con los dos líderes y que los dos quieren la paz. Pero que la paz va a ser un proceso muy difícil, genio. Llevamos 70 años, no hace ninguna referencia a los territorios ocupados por Israel, que es el tema crítico. Obama en algún momento había emitido críticas a la ocupación de territorios. Entonces hay un cambio, ahí sí, Randall, hay un cambio radical en las posiciones de uno y otro, ¿verdad? Ahí... Una producción de Noticias Monumental. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Tres de la tarde con 4 minutos. Regresamos a Matices. Estamos con Carlos Cascante, experto en relaciones internacionales, hablando sobre la situación de Trump, tanto a lo interno de los Estados Unidos y la gira que emprendió a Arabia Saudita, después a Israel. Y ahora vamos a llegar al Vaticano, donde aterrizó Donald Trump ayer. Sí. Que creo que no aterrizó al mismo tiempo que su familia. Pero no, es un detalle. Primero llegó Trump y después llegó su familia. Pero bueno, él quiere siempre tener 2 aviones ahí volando. Sí. Va a ir a conocer al Papa, se reúne con el Papa Francisco. Hablemos primero de la intención de tener una reunión en el Vaticano. Creo que él estaba intentando establecer una gira de las tres religiones monoteístas, ¿verdad? Ir a Arabia Saudita, donde está la Meca, ir a Jerusalén y después ir al Vaticano. Creo que esa era su primera intención. Creo que como todos los políticos que van al Vaticano buscan legitimarse con la figura del Papa. Lo que pasa es que este Papa no tiene sus problemas para guardar las elegancias diplomáticas. No ha sido la primera vez que un presidente ha ido a visitar al Papa, que lo digan los presidentes argentinos, tanto Macri como Cristina Fernández, que fueron recibidos bastante fríamente, casi en tono de regaño. Y en el caso de Donald Trump también es recibido con un primer elemento que es clave, comparando. La visita de Obama, la reunión personal de Obama con el Papa dura 50 minutos, que es, digamos, más allá de lo que se estila en las audiencias del Papa. La de Trump dura solo 30. Entonces, a partir de ahí ya se establece una diferenciación de carácter. Después el presidente, después de que visita al Papa, va y se reúne con el secretario de Estado Vaticano, que es el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano. Esa duró un poco más. 50 minutos. 50 minutos. Pero lo que parece claro es como que el Papa
no quería pasar mucho tiempo con el señor Trump, apenas lo indispensable. Claro, pero igual lo conté antes de ir a la pausa. El hecho de que le hablen en español es muy simbólico. Creo que sí, creo que lo que le está diciendo es: no voy a hacer el esfuerzo de conversar con usted en inglés, óigame en español y que mi traductor y también una cuestión de desconfianza, ¿verdad? De mucha desconfianza hacia la figura con que se está reuniendo. Sí. Recuerde que el Papa llegó a los Estados Unidos e hizo discursos en inglés, no un inglés shakespeariano, por supuesto que no un inglés shakespeariano, él no maneja un buen inglés en su pronunciación, pero es claro que puede hablarlo y que lo entiende perfectamente. Así es, puede establecer una conversación en inglés. Pero bueno, lo cierto es que le habla en español. Es que hoy cuando vi la foto me ponía a pensar, ¿habrá algún otro líder mundial que cuando se reúna con Trump se sienta en una posición de superioridad moral? Exactamente, que Trump, porque ni Xi Jinping, o sea, uno veía la relación Xi Jinping, Trump, y veía por supuesto que Trump era el que intentaba la narrativa de que era superior, pero con el Papa no. Te lo voy a poner de la siguiente forma. Si te has dado cuenta, esta es la primera visita al exterior de Donald Trump. ¿Cuántas visitas ha recibido Trump en 5 meses en la Casa Blanca? ¿Por qué? Porque las visitas se calculan de forma tal que usted pueda ir a ver al presidente de los Estados Unidos recién nombrado. Hay un proceso de acomodo de visitas que los estados que están interesados en ir a visitar al presidente de los Estados Unidos en primer lugar puedan ir. Aquí funciona diferente, es decir, el Papa recibe a Donald Trump, es decir, el presidente de los Estados Unidos se desplaza al Vaticano. Nuevamente, ahí lo que vemos es, más allá de creencias religiosas, eso no tiene nada que ver con esta situación política, el Vaticano tiene una capacidad diplomática privilegiada y maneja unas relaciones exteriores de primer orden. Y si a eso le sumas que es un papa muy popular, un papa muy legitimado por la prensa internacional y por los líderes mundiales, hace ver a Trump como una figura todavía más débil en términos de manejo político. Trump es fuerte porque es el presidente de los Estados Unidos, pero su manejo político no es de un jefe de Estado. Sí, pero vamos a ver, es un papa latinoamericano además. Correcto. Y Trump va ninguneado completamente a América Latina. Bueno, veremos qué tanto lo ningunea. La cooperación va a reducirse fundamentalmente y los comentarios racistas han sido fatales. Creo que Trump se enfrenta a una situación complicada, ¿verdad? Pero también creo que el Papa tampoco es que estaba muy a gusto en la reunión. No estaba muy feliz. Él no estaba muy feliz. El Papa dicen que le plantea el asunto de la paz y la seguridad internacional y le habla de un tema que ha convertido en una línea del papado, del pontificado del Papa Bergoglio, que es cambio climático. Y ante esos temas, digamos que Trump yo creo que se siente también pequeño, ¿verdad? Porque Trump no es un gran conocedor de los conflictos mundiales en los que están metidos los Estados Unidos, ni es un gran conocedor del cambio climático. Incluso llegó a decir en campaña que eso era un invento chino para perjudicar a los Estados Unidos. Entonces, sí, pero además la encíclica más fuerte del Papa. Sí, Laudiamo Si. Ajá. Es digamos el legado político religioso del Papa Francisco, y es precisamente uno de los regalos que le hace el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco le dice: lea la encíclica sobre cambio climático, y Trump responde: la leeré. No va a leer nada seguramente, pero es muy claro lo que le está diciendo, y que se difunda con total tranquilidad que se regalan, eso tampoco es gratuito. Es decir, es como una forma en que la diplomacia, los símbolos reflejan discursos que no se pueden decir
de una manera específica o no se deben decir de una manera específica. Hablemos de los regalos, pero antes un saludo a Luis González, nos está escuchando desde Nueva York. Don Luis, que dice, hay que entender que Trump está siguiendo un patrón bíblico según la creencia de su yerno. Y que yo no sé cuánto pesará el tema religioso. Es muy interesante, el yerno, vamos a ver, lo que se dice entre corrillos, porque el yerno de Kushner es judío, pero es todo un tema. Dicen que en la Casa Blanca hay un pleito montado, que está por un lado Kushner, que es el yerno de Trump, que es tipo muy inteligente y políticamente bien amueblado, la esposa, y digamos que esos son los que intentan, es una locura, es una paradoja, son los que intentan moderar los comportamientos de Trump, y son los que están peleándose con Steve Bannon, que era en una primera etapa, por eso te digo que esto es como que han pasado no 5 meses, sino 5 años, en una primera etapa de gobierno, Steve Bannon, que fue el gran estratega de Trump, era el que lo manejaba. Entonces hay un pleito por el poder en la Casa Blanca entre esos dos bandos, entre la familia de Trump y Bannon. Entonces Bannon es un tipo inteligente, es un tipo que pesa en las decisiones de Trump, y que incluso en algún momento se le cuestionó, se le quiso poner en cuestión a Trump si era o Bannon o Kushner, y él dijo que Bannon tenía que cuidarse porque es que el otro es el yerno, ¿verdad? Sí. Sí. Dios guarde. Sí, pero además es que por la boca muere el pez, porque ahora que visitó Arabia Saudita, el presidente Trump estaba revisando unos tweets de cuando Obama visitó Arabia Saudita. Cuando Obama hace la reverencia, Trump lo critica. Cuando Michelle Obama baja del avión sin velo, lo critica también. Hace exactamente todo lo que ha criticado Donald Trump de Obama lo está haciendo. Claro, y cosas peores. Trump criticó a Obama por no utilizar la expresión fundamentalismo, terrorismo extremista islámico. Lo criticó amargamente, y ahora va y no la usa. Porque hay cosas que no se pueden utilizar, pero bueno. Te iba a decir, hablemos de los regalos, porque es importante ese intercambio de regalos, no solo un detalle, mira, te regalo esto, muchas gracias. No, son mensajes subliminales. Vamos a ver, para todos funciona así. Yo a veces creo que hay que ligar las cosas que vemos a gran escala con los comportamientos humanos más simples. Cuando vos regalas algo, querés decir una cosa. O sea, un regalo que es verdaderamente un regalo tiene un significado. Sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos regalado cosas con un significado? Bueno, eso en la diplomacia, y en la diplomacia del Vaticano, que tiene 2000 años, un poquito menos, ¿verdad? Desde la fundación del Papa, pero bueno, tiene todo un significado. Lo que se llega a regalar tiene todo un significado. Entonces, ¿qué le regala el Papa Trump? Básicamente le regala sus encíclicas, su trabajo pastoral, pero especialmente la encíclica sobre medio ambiente. La que todos tenemos que cuidar, nuestra casa común. Nuestra casa común, el discurso, digamos, religioso, el discurso que une conceptos teológicos cristianos con protección del medio ambiente, que es una evolución teológica. Y por otro lado, Trump viene y le regala unos libros de Martin Luther King, que al parecer el Papa es un aficionado a los libros de Martin Luther King, lo cual también es una paradoja, ¿verdad? En términos de que Trump no creo que se haya leído los libros de Martin Luther King. Sí. Tal vez me equivoque. O lo leyó y no le gustaron para nada. O los leyó y no le hizo caso. Y que tienen también un componente religioso. Ese intercambio de regalos lo que te dice es cuál es el mensaje final a la hora de partir, porque el momento de la entrega de los regalos es después de la audiencia, pasan a otra sala donde se unen las comitivas y en ese momento se intercambian regalos. Es la última parte de la ceremonia en la cual los jefes de Estado y el Papa pues se dan una despedida a partir de esos regalos. Carlos, regálame un segundo para ir claro. a la Asamblea Legislativa momentáneamente, porque sé que doña Maureen Clark del Partido de Liberación Nacional está hablando de matices. Vamos a ver de matices se está refiriendo Maureen Clark, la diputada de Liberación Nacional. Vamos con audio desde el plenario legislativo. Vivo, confesó algunas cosas que es bueno tener presente. Él se desnudó
y desnudó el mayor secreto a voces de los últimos 3 años. La tan bienvenida promesa de cambio no fue tal. Veamos por qué. En primera instancia, cuando hablamos de cambiar algo, proponemos, diseñamos y creamos cosas nuevas y distintas. Pero fíjense que cuando el periodista le pregunta al señor presidente sobre cuál es su proyecto estrella, el presidente de manera despreocupada dice que no cree que había ninguno. O sea, señores diputados, no había ningún proyecto estrella. El gobierno no tenía un proyecto que definiera ese cambio que tanto prometió. Pero además dice, un proyecto estrella. Bueno, un proyecto estrella, si es que se hubiese pensado en alguno, era la reforma fiscal. O sea, ni siquiera le da la importancia y el peso a lo que hubiera sido, si es que hubiera habido un proyecto estrella, la reforma fiscal. Ahora entendemos algunas cosas. El plan fiscal, en el que nunca creyó, el que quería retrasar 2 años y el que no veía importante, resulta que hoy es su proyecto estrella. Ahora vuelve a mencionarlo, sin asumir el liderazgo que se requiere para no gastar su imagen personal. Pero sigamos con esta reveladora entrevista. A la pregunta de que si los cambios que anunció no los hizo y evadió la responsabilidad, dijo no. Entiendo que mi administración, comillas, es un punto de transición, escuchemos eso, y que para el país, en esa transición hacia ese horizonte trascendente al que vamos, lo que a nosotros nos tocaba era hacer la reforma fiscal. Al PAC le tocaba hacer la reforma fiscal. Y hemos intentado y seguimos intentando hacerla. Sin eso, ¿para qué reforma del Estado? Con razón, desde un principio dijo que no iba a hacer la reforma del Estado. Si el Estado va a estar hundido. En pocas palabras, el presidente está diciendo, primero, que su gobierno es de transición. Escuchemos bien, el gobierno del PAC es de transición, entendamos. No es el gobierno del cambio que va a chapear la finca encharralada. Y segundo, ahora dice que el tema fiscal resuelve toda la reforma del Estado. Señor presidente, con todo el respeto que usted me merece, da vergüenza cambiar así su discurso y verle la cara al 1.300.000 ciudadanos y ciudadanas que creyeron que en verdad iba a haber un cambio. Se dice que por la boca muere el pez. ¿No les parece que esta entrevista de Randall Rivera pone en la mesa las verdaderas cartas de la campaña del cambio? Que además de revelar que no hay proyecto estrella y nunca la hubo, nos habla de la poca experiencia laboral que tiene la persona que asumió el mayor cargo de este país. Que lo dice sin pena, que estos 3 años han sido el trabajo de mayor concentración y de mayor tiempo que él ha tenido en su vida, además de dar cursos en la universidad. Siguiendo con la entrevista de La Verdad, don Randall le pregunta al presidente sobre ingobernabilidad del país. Contesta el señor presidente, no hay mal gobierno, hay incapacidad del gobierno. Esto es uno de los países más gobernables del mundo. Lo que pasa es que tenemos que hacer ajustes. Lo que hay son enredos, leyes desfasadas. 3:20. Esta Maureen Clark del Partido de Liberación Nacional se está refiriendo a la entrevista del jueves aquí en Matices del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que por lo que llevamos escuchando agarró completamente la fracción de Liberación Nacional para hacer control político. Carlos, para ir cerrando, también le regaló el Papa Francisco a Donald Trump la medalla del Olivo de la Paz. Correcto, para impulsarlo a no cometer actos bélicos, ¿verdad? Recuerde que el Papa, cuando Trump lanza los misiles Tomahawk contra las bases sirias, expresa su
su consternación ante esa situación, es decir, es una continuidad de ese discurso inicial. Randall, porque ya se nos acerca la hora de cierre, decir que la visita no termina aquí, ¿verdad? No termina en el Vaticano. También hace una visita bilateral a Roma y después se dirige a Bruselas a la reunión de la OTAN, que es una reunión muy importante, porque acuérdense que en campaña Donald Trump dijo que los europeos tenían que aprender a valerse por ellos mismos y que deberían dejar de depender tanto de los Estados Unidos, y que la OTAN era una organización vieja e inservible. Y ya después dijo que sí servía, pero todo el mundo también está esperando cuál va a ser su posición en esa cumbre, que no es para nada una cuestión pequeña. Estamos hablando del mecanismo de defensa de Europa y lo que fue el freno de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y contrapeso en este momento militar de Rusia. Claro, y es interesante porque es justamente donde uno de los países miembros de la OTAN acaba de sufrir un atentado en su propio territorio. Es otro tema de un día de estos, pero vean qué complicado las políticas migratorias. Efectivamente es un descendiente libio el que hace el ataque suicida en Manchester, pero es un inglés. Sí, pero igual hay ataques que los provocan descendientes de todo lado. O sea, claro, pero entonces eso, lo que te digo es que la política, digamos, da caldo de cultivo para poder mantener una política xenófoba de migración. Sí, pero además Marine Le Pen, igual que los impulsores del Brexit en Inglaterra, decían para echar a los migrantes. Sí. Mira, el que cometió en Francia el atentado terrorista, el que lo comete ahora en Manchester es un inglés, es un nacional. Aunque tuviera la peor política migratoria del mundo, eso no lo podían detener. El echarle la culpa a la migración de los ataques terroristas es echarle la culpa al mensajero de lo mal que se está, de las cosas malas que hacemos con el mundo. Un mundo con enormes problemas de desigualdad va a generar actos de violencia. Entonces eso no es culpa de la migración, es culpa de lo que se ha hecho con el mundo en toda la historia de la humanidad. Carlos, muchas gracias por haber venido hoy. Estuvo muy interesante el programa. Nos dio apenas. Siempre se disfruta mucho estar acá. No, completamente. Y gracias a la gente también que nos siguió a través de redes sociales el día de hoy. Carlos, en los próximos días espero tenerte nuevamente aquí en Matices. Mucho gusto siempre. Coméntame con cuál canción nos vamos a ir. Vamos a irnos con algo de Elvis Presley, You Are Always On My Mind. Una de las canciones románticas más fuertes que creo que existen. Sin duda, tú estás siempre en mi mente, esa canción de Elvis Presley. Gracias, Carlos, que además escogió una preciosa canción. 3:24. Mañana hablaremos del dólar con Edna Camacho, la presidenta de la Academia de Centroamérica. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Una producción de Noticias Monumental.